El que no tiene suficiente fe en Cristo para creer que Él puede guardarlo del pecado, no tiene la fe que le dará entrada en el reino de Dios. Manuscrito 161 de 1897. Les damos la cordial bienvenida a este cuarto tema de la serie La naturaleza de Cristo. Ya estamos terminando el día sábado y estamos contentos de que podemos terminarlo de esta manera, estudiando y profundizando en las Sagradas Escrituras. Te invitamos a ti que nos estás viendo por YouTube o por Facebook o verás en diferido que puedas compartir esta transmisión para que el mensaje de la verdad presente pueda llegar a los corazones de muchas más personas. Estamos despidiendo ya las horas del día sagrado y estamos agradecidos del Señor porque Él nos ha permitido reunirnos nuevamente para poder compartir ya el cuarto tema de la serie La naturaleza humana de Cristo. Y esta noche tenemos a un nuevo invitado. Agradecemos a nuestro hermano Víctor Manuel Henao por su disposición para poder estar con nosotros esta noche. Te saludamos, querido hermano. Esperamos que el Señor pueda usarte poderosamente. Nuestro hermano Víctor Manuel, él reside en Chile, pero es oriundo de Colombia. Hace algunos años ya está en la ciudad de Chillán. El hermano estuvo viviendo hacia el sur de nuestro Chile, en Puerto Varas. Sirvió 4 años allá al Señor en la iglesia en Puerto Varas como diácono y también como anciano. Es un apasionado por el estudio de la Biblia, sobre todo por con énfasis en el mensaje de la justificación por la fe. Así que mi hermano Víctor Manuel, estamos muy contentos y muy agradecidos del Señor por haber puesto en tu corazón poder acompañarnos esta noche. Y esperamos que el tema de esta noche, hermanos, para cada uno de ustedes, los que nos acompañan a través de la página de Facebook y de YouTube, también los que estamos acá en la sala de Zoom, pueda ser realmente de bendición. Es un tema poderosísimo el que vamos a presenciar esta noche, pero sabemos que todo esfuerzo humano, toda elocuencia humana no es suficiente, necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Por eso voy a invitarles a que allí donde estén puedan inclinar sus rostros y vamos a pedir que el Señor sea nuestro guía en esta noche. Padre Celestial que estás en el cielo, queremos rogar que tu promesa hoy, Señor, pueda cumplirse en nuestra vida. Que tu Santo Espíritu pueda estar en medio de nosotros, hablando a nuestros corazones, despertando, Señor, nuestra mente que está adormecida. Nuestra mente, Señor, que muchas veces, Señor, no está capacitada para poder comprender tu palabra. Querido Señor, solamente a través de tu Santo Espíritu podemos ser iluminados. Y eso es lo que pedimos esta noche, Señor, que tú puedas iluminar nuestra mente, que tú puedas eliminar todo preconcepto, Señor, de nuestros corazones. Puedas darnos un espíritu dócil y un corazón humilde, Señor, para que tu palabra pueda caer en buena tierra. Bendice al hermano Víctor, Señor, que va a tener la responsabilidad de compartir este importante tema en esta noche. Dale claridad, Señor, en sus palabras. Pon, Señor, tu espíritu en sus labios. Y Padre Celestial, te rogamos también que tú puedas sostener la conexión, que tú puedas permitir, Señor, que este mensaje llegue sin interrupción, Señor, a cada corazón. Te pedimos esto, Señor, sin merecerlo, sino confiando, Señor, en los méritos de tu amado Hijo Jesús. Amén. Mi hermano Víctor, nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros y desde ahora el tiempo es todo suyo. Ahora sí tengo audio ya. Espero que se escuche bien, mis hermanos. Tenemos hoy una oportunidad muy buena, muy grata de parte de nuestro Dios y es la de escuchar su palabra. Y bueno, ese es el propósito de esta noche, en realidad, que podamos escuchar la voz de Dios a través de las Sagradas Escrituras y bueno, también a través de los testimonios que Dios nos ha dejado para poder ser guiados en la comprensión
de estas grandes verdades que tenemos nosotros, sobre todo como adventistas, para compartir no solamente entre nosotros, sino también al mundo que necesita entender cuál es el propósito realmente de la salvación. Y en realidad es que este tema nosotros lo vamos a desarrollar viendo cuál es el motivo por el cual Cristo descendió a esta tierra, habiendo sido Dios, habiendo sido nuestro creador, no solamente no escatimó en ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo haciéndose un hombre, haciéndose un siervo, humillándose hasta la muerte y muerte de cruz, como dice la palabra de Dios. De manera que para que nosotros podamos avanzar en este tema, yo quiero una vez más rogar a Dios a través de la dirección del Espíritu Santo para que nos ilumine y yo pueda entonces dar ya inicio a este tema. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, doy gracias, Señor, a ti porque usted nos da la oportunidad en esta hora de abrir tu palabra, Señor. Pedimos en el nombre precioso y santo de Cristo Jesús que por favor, Señor, usted nos dé la promesa maravillosa de su Espíritu para que nuestras mentes sean guiadas al entendimiento de toda verdad que es en Cristo, Padre. Rogamos que todos aquellos que están escuchando tu palabra puedan ser impresionados por ella y sobre todo podamos ser preparados, Padre, para la vindicación de tu carácter y podamos también, Señor, ser trasladados al reino de los cielos, pues sabemos que Cristo viene pronto. Santifica nuestra mente, Señor, y rogamos que usted pueda direccionar este programa, sosténgalo, Padre. Pedimos que no haya ninguna interferencia, porque te lo pedimos en el nombre santo de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, tenemos hoy una oportunidad más de desarrollar un tema acerca de la naturaleza humana de Cristo, como ya se ha ido presentando a través de este ministerio llamado Fundamento Adventista. Tenemos hoy un tema más acerca de la naturaleza humana de Cristo. Yo quiero pedir que por favor puedan proyectar la diapositiva para que podamos ir viendo cuál es el tema que vamos a desarrollar y pues también poder evidenciar a través de los escritos, los testimonios inspirados y la palabra de Dios que se nos dice acerca de la humanidad de Cristo y su victoria sobre las pasiones y deseos de la carne. Nosotros debemos comprender que nuestro Salvador, Cristo Jesús, se vistió de humanidad y ha hecho un vínculo que nadie puede romper, pues nuestro Salvador ha hecho que nosotros podamos también asirnos del trono de la gracia por medio de lo que Él ha hecho a favor de toda la raza humana. De hecho, cuando Cristo se ha manifestado a la humanidad, lo ha hecho porque Él ha cedido su voluntad a entregarse como sustituto y garante. Fue algo voluntario, de manera que el amor de Dios se manifestó en que dio a Cristo su único Hijo para que todo aquel que en Él crea, pues no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sin embargo, el plan de salvación no concluye con la muerte de Cristo en la cruz. Nosotros podemos comprender que la muerte de Cristo en la cruz, a la luz de las Escrituras, va más allá de lo que es un simple hecho del cual tal vez a través de la historia, pues nosotros podamos verlo como aquel que murió en la cruz y entonces no hay ninguna implicación o no hay algo que realmente pueda acontecer más allá de lo que Cristo hizo por nosotros, que realmente es algo sumamente importante, ya el hecho de que Cristo haya muerto por cada uno de los seres humanos que existen en esta tierra y que existieron, pues realmente nos muestra a nosotros el gran amor de Dios. Por eso Cristo realmente es para nosotros la esperanza de gloria. ¿Por qué? Porque Cristo también nos da a nosotros la posibilidad de vencer en esta naturaleza humana pecaminosa que nosotros tenemos. Cuando comprendemos bien la premisa
de qué es pecado, cuando tenemos realmente un ancla firme y tenemos claro realmente el significado del pecado y tenemos clara ese, ese, esa evidencia bíblica de lo que es pecado, entonces nosotros vamos a poder comprender realmente cómo es que Cristo, habiéndose hecho hombre, puede darnos a nosotros también la posibilidad en esta naturaleza que nosotros tenemos de tener una victoria sobre las pasiones y deseos de la carne. Entonces, vamos a ir avanzando, vamos a la siguiente diapositiva para que nosotros podamos tener una introducción de los temas que vamos a ir desarrollando y podamos entonces ir comprendiendo lo que vamos a ir leyendo. Y es que uno de los temas clave acerca de la cristología pues encuentra su desarrollo en los términos tales como naturaleza inferior y naturaleza superior. ¿Qué es lo que se refieren estos términos? ¿Qué es naturaleza inferior y qué es la naturaleza superior? Y también teniendo en cuenta esto y lo que estos términos se refieren, a lo que estos términos se refieren y lo que dicen las escrituras junto con los testimonios inspirados, pues podremos entender entonces la naturaleza humana de Cristo y sus implicaciones salvíficas. Y esto es sumamente importante, porque no solamente nosotros podemos hablar acerca de la naturaleza de Cristo. No solamente nosotros podemos escudriñar acerca de si realmente Cristo se hizo hombre como usted y como yo, tomando esta misma naturaleza con sus debilidades, sino que cuáles son las implicaciones salvíficas que esto tiene. ¿Qué implica el hecho de que Cristo se haya hecho hombre y haya participado de lo que nosotros hoy también tenemos como nuestra carne o como nuestra humanidad? Si Cristo participó de lo mismo que usted y yo tenemos, entonces, ¿será que eso realmente nos muestra a nosotros que hay un propósito también detrás de? ¿Será que si nosotros comprendemos lo que Cristo hizo y cómo fue que lo hizo, también vamos a poder entender si podemos realmente llegar a concluir con el plan de salvación que Dios se ha proyectado para que nosotros podamos reinar en las mansiones celestiales? ¿Tiene implicaciones salvíficas esto? Comprendiendo esto, ¿será que podemos entender entonces cómo podemos nosotros ser salvos también? Las escrituras señalan que Cristo fue tentado en todo como lo somos nosotros, y si fue tentado, entonces poseía las mismas pasiones bajas y propensiones al pecado que nosotros. ¿Podría decidir pecar o no, aunque fuera el Hijo de Dios? ¿Cómo entonces venció Cristo y cuál es la promesa para nosotros hoy? Sumamente interesante el poder cuestionarnos de esta manera. ¿Será que si Cristo venció, entonces nosotros tenemos esa promesa para nosotros hoy? ¿Es la palabra de Dios para nosotros realmente la evidencia de la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos nosotros hacer la voluntad de Dios teniendo esta naturaleza humana caída? Porque si nosotros entonces somos pecadores de nacimiento, entonces realmente no podemos nosotros proyectarnos a un propósito de santidad porque pues esa es nuestra condición. No podemos nosotros ni siquiera lograr un estado de santidad porque pues nos impide el estado en el que estamos. Pero si nosotros entendemos que el pecado es transgresión de la ley de Dios y que es la única definición de pecado que la Biblia nos muestra, entonces a raíz de eso nosotros vamos a entender que nuestras decisiones y todo lo que nosotros hagamos tiene implicaciones realmente en nuestra vida y consecuencias también. Así que esto es sumamente importante porque también a la luz de esto nosotros vamos a ver cuál es la promesa, qué es lo que Cristo entonces promete, qué es lo que las Sagradas Escrituras nos muestran acerca de esto. Entendamos que cada palabra de Dios es una promesa para nosotros hoy. La palabra de Dios es una promesa en cada una de sus letras, porque es la palabra de Dios. Cuando Dios pronuncia su palabra, es la misma palabra creadora. Cuando Dios habla, Dios promete también que eso que Él ha dicho se va a cumplir
y va a ser efectivo. De manera que cuando vemos la palabra a la luz de que Dios es el que promete y nosotros somos los que obedecemos y creemos en su palabra, entonces realmente nosotros vamos a entender que sí es posible que Cristo pueda hacer lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Avancemos a la otra diapositiva. La Biblia y los testimonios son su propio intérprete. ¿Qué quiere decir eso? Podemos nosotros entender que a la luz de las escrituras nosotros podemos ver un principio de interpretación por medio del cual llegar a entender que la Biblia no se contradice en ningún sentido. La Biblia trabaja en armonía y nada de lo que dice en un texto va a contradecir otro texto. Y es el mismo principio que se aplican para los testimonios, los cuales nosotros utilizamos para tener una cosmovisión mucho más amplia de lo que las escrituras nos enseñan. Esto es importante porque cuando utilizamos los testimonios, los utilizamos en armonía con las escrituras, ni los testimonios que han sido inspirados por Dios, hablando de los escritos de la hermana Ellen White o de la pluma inspirada, entendemos que estos testimonios también pueden ser interpretados a la luz de los mismos testimonios. Cuando entendemos ese principio, entonces podemos ver que la Biblia nos es dada en un lenguaje sobrehumano. Jesús tomó la naturaleza humana a fin de llegar hasta el hombre donde éste está. La Biblia debió ser dada en el lenguaje de los hombres. Todo lo que es humano es imperfecto. Diferentes significados expresan con la misma palabra. Es decir, en otras palabras, no hay una palabra para cada idea distinta. La Biblia fue dada con propósitos prácticos. Es decir, que nosotros podemos encontrar palabras en la Biblia que pues van a aplicar también con alguna aplicación tal vez diferente utilizando un término por el cual nosotros podamos comprender también otro término. Es decir, hay diferentes significados que expresan la misma palabra. No hay una palabra para cada idea distinta. Esto es lo que quiere decir la Biblia. Así que nosotros debemos tener en cuenta que cada palabra de las Sagradas Escrituras pues también son promesas de Dios para el hombre, como lo dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, donde se nos dice a nosotros que cada promesa de las Escrituras o cada promesa de Dios son en el sí y en el amén. Cada promesa de Dios es realmente dada en Cristo Jesús para nosotros. Por medio de lo que Cristo ha hecho, nosotros podemos recibir grandísimas y preciosas promesas para por medio de esas promesas ser habilitados por la misma palabra de Dios. Vamos a ir a la otra diapositiva para que podamos ver entonces qué nos dice la Biblia y los testimonios acerca de la victoria de Cristo en su naturaleza humana pecaminosa. Cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 2, el versículo 14 y 15, nosotros vamos a encontrar lo que nos dice las escrituras de la siguiente manera. Noten que el libro de Hebreos es un libro que nos amplía a nosotros realmente el propósito de Dios y cómo Dios, siendo el mismo creador, como Cristo siendo Dios, nos muestra a nosotros también que se hizo hombre. Eso nosotros lo podemos ver en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, pues Dios es Cristo, porque así lo dice la escritura en Hebreos capítulo 1. Sin embargo, Dios realmente nos muestra que Cristo, haciéndose o habiéndose hecho hombre, habiéndose despojado de su humanidad, vino a ser autor de eterna salvación. Vino realmente a mostrar que Él podía hacerse también uno con nosotros. ¿Para qué? Para entendernos, para poder comprendernos, para poder librarnos también de la tentación. De esta manera nosotros podemos tener un Salvador completo. Por eso es que Cristo no es solamente nuestro Salvador o aquel que perdona nuestros pecados, sino que también es nuestra garantía y llega a ser nuestro sumo sacerdote, aquel que intercede por nosotros para que podamos nosotros aferrarnos del trono de la gracia y hallar oportuno socorro para toda tentación.
para tener la victoria sobre el pecado puntualmente. De manera que nosotros en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, vemos lo que dice o lo que se dice de Cristo. ¿Qué es lo que se dice de nuestro Salvador? ¿Por qué convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por medio de quien todas las cosas subsisten, entonces se hiciera uno con nosotros para entonces ser un autor de perfecta salvación y aquel que puede entonces vencer por medio de la muerte, aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo? Notemos lo que dice Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Cuál es el propósito de que Cristo haya participado de la carne y de la sangre? ¿Cuál es el propósito del cual entonces nosotros podemos ver a partir de las escrituras de que Cristo se haya hecho uno con nosotros, hubiese tomado la naturaleza humana pecaminosa que usted y yo tenemos? Bueno, la palabra de Dios nos dice que es para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y además de eso, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que este es realmente el propósito de Dios al haberse hecho hombre, al haber participado de carne y sangre, y era librar a los que por medio de la muerte o del imperio de la muerte estaban sujetos al diablo, estaban sujetos a servidumbre. El Señor ha venido a libertarnos para que nosotros podamos entonces tener la posibilidad de vivir una vida en armonía con la voluntad de Dios. Y esto es algo maravilloso porque si el propósito de Dios es ese, entonces quiere decir que Dios se propuso lograr algo realmente alto que tal vez usted y yo en nuestra humanidad y en nuestra mente ilimitada lo veamos como una imposibilidad. Pero para Dios no es ninguna imposibilidad, pues Dios es poderoso para sostenernos sin caída delante de su trono. Eso es lo que la palabra de Dios nos promete. Entonces, si la promesa de Dios es esa, nosotros lo que debemos de hacer es escuchar la promesa y ceder nuestra voluntad para que Dios entonces pueda hacer en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Si el ser humano cede a la palabra de Dios, entonces vamos a comprender que el Evangelio realmente es poder de salvación. Es por eso que la naturaleza humana de Cristo, en esos deseos y pasiones de la carne, cuando los entendemos de manera completa a la luz de lo que es pecado, entonces nosotros entendemos que si Cristo no pecó, entonces Él no se corrompió con el pecado. Por eso es que se dice de Cristo que Él tuvo una mente santa, tuvo sus pensamientos y sus afectos todos eran santos. Nunca tuvo un pensamiento que fuera impuro. ¿Por qué? Porque simplemente Cristo nunca cedió a la tentación, nunca cedió a las insinuaciones del enemigo. Cristo no consintió en pecar ni siquiera en pensamiento. Y se nos enseña que así también podemos hacer nosotros. De manera que cuando nosotros vivimos la experiencia que Cristo vivió, la vivimos por medio de la fe en el mismo Salvador que se hizo uno con nosotros. Esto es demasiado maravilloso, es demasiado abarcante para una mente como la de nosotros, pero gracias y gloria a Dios que la palabra de Dios puede darnos a nosotros suficiente evidencia del amor de Dios por la raza humana. Noten lo que dice Mensajes Selectos en el capítulo 21 y nosotros vemos que esto es escrito comentando casi que este capítulo de Hebreos. Noten lo que dice esta cita poderosa y es importante que nosotros podamos notar que aquí se nos va a decir lo que realmente proporciona el poder de Cristo. Cristo dejó los atrios reales del cielo. Aquí se habla de que realmente Cristo era Dios, de que realmente Cristo, habiendo sido
el mismo Creador dice que Él dejó los atrios reales del cielo y vino a nuestro mundo para representar el carácter de su Padre. Ese es el propósito de Dios, que haberse hecho hombre es también venir a través de la humanidad de Cristo representando el carácter de su Padre, el carácter de amor. Su carácter es realmente manifestado a través de la humanidad de Cristo. Y de esa manera, ¿cuál era el propósito? ¿Qué es lo que nos dice acá? De esa manera, ayudar a la humanidad. ¿Para qué? Para que volviera a ser leal a Dios. Eso es lo que en realidad Dios se propone. Dios se propone que realmente nosotros podemos ser leales a Dios. Entonces, la imagen de Satanás estaba sobre los hombres y Cristo vino para poder proporcionarles poder moral y dice aquí, suficiencia. Vino como un nene o como un niño o como un bebé desvalido, y esto realmente a nosotros nos muestra la humanidad de Cristo, esa humanidad realmente que podía ser también tentada, esa humanidad débil, esa naturaleza débil que a lo mejor, si nosotros lo notamos, Cristo, pues si podía ser tentado era porque realmente tenía una naturaleza con tendencias tal vez al mal. A lo mejor nosotros podemos muchas veces comprender de manera errónea si presentamos a Cristo como aquel que tenía esas propensiones al pecado igual que nosotros. Pero como Cristo no pecó, Cristo no desarrolló las mismas propensiones que nosotros tenemos, pues nosotros sí hemos pecado, dice la Escritura. Cuando el ser humano ha transgredido la ley de Dios, entonces ha consentido pecar voluntariamente y por lo tanto ha corrompido su ser, ha corrompido su carácter y entonces tiene esas propensiones al mal. Pero Cristo no se dio a la tentación, por lo tanto su voluntad, su carácter se mantuvieron puros y santos delante de Dios. No tenía las mismas propensiones que nosotros tenemos para hacer el mal, pues Cristo realmente tenía un poder moral y una suficiencia y Él vino para proporcionarnos a nosotros ese poder moral. Entonces, haciéndose uno con nosotros, desvalido, pues Él llevaba realmente esa humanidad en su vida. Así que, por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, Él también participó de lo mismo. Dice, no podía venir en la forma de un ángel, pues a menos que se encontrara con el hombre como hombre y testificara mediante su relación con Dios que no le había sido dado poder divino en una forma diferente a como nos es dado a nosotros, no podía ser un ejemplo perfecto para nosotros. Vino en humildad para que en la más humilde o en el más humilde ser sobre la tierra no pudiera tener ninguna excusa. ¿Para qué? Por causa de su pobreza o su ignorancia y dijera, estas cosas me impiden obedecer la ley de Jehová. Cristo revistió su divinidad con humanidad. ¿Para qué? Para que la humanidad pudiera aproximarse a la humanidad, para que Él pudiera vivir con la humanidad y llevar todas las pruebas y aflicciones del hombre. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En su humanidad, dice, comprendió comprendió todas las tendencias que sobrevendrán al hombre. En realidad, todas las tentaciones. En realidad es que esto es maravilloso porque si nosotros entendemos eso, entonces nosotros vamos a tener confianza para acercarnos a Cristo y entonces contemplando a Cristo en su hermosura y santidad, nosotros no vamos a desmayar por lo que el enemigo está dispuesto a hacer para que nosotros caigamos en tentación. ¿Por qué? Porque Cristo realmente se vistió de esa humanidad, dejó su divinidad y vino a depender del Padre.
enseñándonos que así como Cristo dependió del Padre, nosotros también podemos depender de Dios y del poder divino para entonces vivir una vida en armonía con los preceptos de Dios. Así que la Biblia y los testimonios nos dicen eso acerca de la victoria de Cristo, acerca de la victoria en la naturaleza humana pecaminosa. Y eso es lo que nosotros podemos ver entonces a la luz de la Biblia y a la luz de las Escrituras, de que realmente nosotros podemos entender que Cristo nos comprende y que todas las tentaciones que nos sobrevienen para que nosotros también podamos aferrarnos de la gran promesa del Salvador. Notemos la otra, vamos avanzando para que nosotros podamos ir analizando también otras citas que nos van a hablar entonces más puntualmente de las pasiones y deseos de la carne, pero también nos va a hablar un poco a través de lo que son las propensiones al mal. Noten en esta cita que nosotros podemos ver en Señales de los Tiempos, Signs of the Times, el 9 de abril de 1896, donde la hermana White describe algo importante acerca de lo que Cristo tenía y cómo los niños pueden ser llevados a sus padres, por sus padres a Cristo, para que entonces puedan también recibir fortaleza. Noten lo que dice acá. Las palabras de Cristo animan a los padres a que traigan a sus pequeños a Jesús. Pueden ser rebeldes y poseer pasiones como las de la humanidad, pero eso no debiera disuadirnos a llevarlos a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo bendijo a niños que estaban poseídos por pasiones como las de Él mismo. Cuando esto nos dice que Cristo tenía también esas pasiones como las de los niños, no quiere decir que Cristo haya alimentado las mismas pasiones y los mismos deseos que nosotros hemos alimentado por causa del pecado. Cristo tenía las pasiones y los deseos de la carne, pero el Señor no alimentó esas pasiones ni esos deseos por cuanto nunca cedió a la tentación ni al pecado. Si podía ceder a esa tentación, podía ser pecado, podía ser tentado y podía caer en pecado. Lo podía hacer, pero Cristo ni siquiera consintió en pecar en pensamiento. De manera que es por eso que nosotros podemos tener la garantía de que nuestros niños, al poseer esas pasiones de la humanidad, entonces también podemos llevarlos a los pies de Cristo para que en Cristo puedan hallar fortaleza. En Gálatas capítulo 5:24 se nos habla acerca de lo que son las pasiones y los deseos de la carne. Noten lo que dice Gálatas capítulo 5:24. Pero los que son de Cristo, ¿qué dice la Escritura? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Noten que aquí se habla de que los que son de Cristo han crucificado, han clavado también en la cruz, por decirlo de alguna manera, juntamente con Cristo, sus pasiones y esos deseos de la carne, esas pasiones y esos deseos que constantemente nos llaman a pecar, que constantemente como que claman por hacer injusticia. Había un comentario por medio del cual se decía que esto es como un cebo que cuando usted se lo pone a algún roedor, entonces este cebo atrae al roedor para que éste entonces se alimente de él. Lo mismo es con nosotros. Nosotros como que cada vez que somos tentados, estamos siendo tentados y estamos siendo como atraídos a ese pecado que pareciera codiciable, que pareciera bueno y agradable. Pero el Señor nos dice que cuando nosotros cedemos a eso, lo hacemos de manera voluntaria, no porque en nosotros haya algo inherente a pecar o porque hayamos nacido pecadores. No, es porque nosotros consentimos de manera voluntaria a ceder a esas pasiones y deseos de la carne. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya estas
no se levantan más, han sido crucificadas. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Por eso Cristo es la esperanza de gloria. Cristo realmente es aquel que puede sostenernos a nosotros y poder darnos la victoria sobre estas pasiones y deseos. Noten lo que dice Colosenses capítulo 3, y ese es el versículo 5. Haced morir. Es decir, se nos dice a nosotros y está en nosotros, en nuestras facultades, en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestro carácter, lo que la hermana White le va a llamar la naturaleza superior, es decir, ahí donde se encuentra la voluntad, donde se encuentra la capacidad de decidir, donde nosotros podemos también consentir en hacer morir. Y dice el apóstol, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, que es que fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Noten que esas pasiones de la carne, esos pasiones y deseos pueden ser muertos, se pueden hacer morir. No debemos nosotros transigir con el pecado, no debemos consentir que esas pasiones entonces superen nuestra razón o nuestra voluntad. Y los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Ahora, en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, se nos dice, huye también de las pasiones juveniles. Las pasiones juveniles y sigue la justicia. Noten que, contrariamente a las pasiones y a los deseos, sobre todo de la juventud también, donde los jóvenes constantemente están siendo llamados a transgredir la ley de Dios, a consentir ese pecado, a meterse en situaciones en medio de las cuales realmente no se agrada a Dios, en hacer actos pecaminosos, en utilizar los instrumentos de la tecnología para espaciarse en contemplar cosas que no edifican el carácter. Y el Señor nos llama a huir también de esas pasiones juveniles y seguir ¿qué? La justicia, la fe, el amor y la paz. Si esto fuera entonces para nosotros realmente el propósito, pudiésemos lograr verdaderamente lo que la palabra de Dios nos promete. Seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con qué? Con los de corazón limpio o como con los de corazón limpio que invocan al Señor. De manera que esto es para nosotros importante y notable ver que la Biblia nos llama a nosotros a huir de las pasiones, a hacer morir las pasiones y a crucificar las pasiones. No se dice eso de Cristo porque Cristo no tenía la necesidad de hacer morir las pasiones, de crucificar las pasiones, ni de huir las pasiones, porque Cristo no pecó. Entonces, lo que nosotros podemos entender es que como nosotros sí hemos pecado, entonces nosotros debemos, por medio de la gracia de Cristo, por medio del poder y de las promesas que la palabra de Dios nos da, por medio del Espíritu Santo que nos es dado para que nosotros podamos ser habilitados para toda buena obra, por medio de la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo no solamente es dada para que el ser humano reciba el perdón de los pecados, sino tal cual como lo dice Hebreos en el capítulo 13 y en el versículo 20 en adelante, que la sangre del pacto nos habilita para toda buena obra. La sangre del pacto nos es dada para que nosotros podamos ser habilitados para hacer las obras de la ley, para obedecer a Dios y vivir una vida realmente en armonía con la justicia, la fe, el amor y la paz. Vamos a ir avanzando y notemos también lo que se nos dice en este otro comentario, por medio del cual nosotros vamos a ver algo sumamente importante con respecto a lo que es la voluntad o el gusto y la inclinación. Aquí hay un texto que nos dice, o más bien nosotros podemos ver una cita en los lugares celestiales que nos dice lo siguiente: aunque Cristo tenía toda la fuerza de la pasión
Noten lo que se nos dice acá. Cristo tenía toda la fuerza de la pasión. Es decir, Cristo tenía esa naturaleza que podía clamar por esos deseos y pasiones. Esa naturaleza que constantemente está ahí dispuesta a hacer el mal. Cristo tenía toda la fuerza de la pasión de la humanidad. No se dio jamás a la tentación a realizar un simple acto que no fuera puro, elevador y ennoblecedor. Es decir, Cristo tenía esas pasiones que tientan ¿a qué? Que tientan a la impureza y a la rebeldía. Cristo tenía esas pasiones por medio de las cuales él podía ser tentado a hacer actos impuros y que fueran innobles, en otras palabras. Entonces, a la luz de lo que nosotros vemos en la palabra de Dios y leyendo puntualmente Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15, vamos a ver entonces lo que la escritura nos dice. Al leer Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15, nosotros vamos a ver lo siguiente. Noten lo que dice acá. Yo quiero leer directamente de la palabra de Dios, pues en la proyección que nosotros estamos viendo no puse el texto tal cual como está en la Biblia, pero sí cité el versículo para que ustedes también pues lo puedan leer. Y dice lo siguiente. Voy a leer desde el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿Ok? Y el versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Y aquí entonces comienza el paso para llegar a consumar el pecado. Aquí está lo clave de lo que la escritura nos enseña a nosotros, en realidad, de que nosotros, teniendo esta naturaleza pecaminosa, teniendo esa naturaleza con pasiones y deseos, entonces nosotros dice que podemos ser tentados y que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, la concupiscencia después que ha concebido, es decir, cuando las pasiones entonces han concebido, dice, da a luz ¿qué? Dan a luz el pecado. Es decir, cuando se concibe, cuando se consiente, cuando se da la voluntad para que estas pasiones entonces lleguen a ser consumadas, ¿qué va a hacer esto? Va a dar a luz el pecado. Y entonces el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, ser tentado por nuestros deseos inferiores carnales no es pecado. Ser tentado no es pecado. Pecado es cuando nosotros llegamos a consentir nuestra voluntad para entonces finalmente dar a luz y consumar lo que inicialmente llegó a nuestra mente por causa de las concupiscencias. Cuando esto es consumado, entonces realmente ahí es donde se da a luz el pecado. Pero ser tentado no es pecado. Es pecado cuando nosotros acariciamos el pecado, albergamos esos pensamientos pecaminosos y los acariciamos. Los acariciamos tanto que nos parecen realmente agradables y llegamos a acariciarlos tanto y nos parecen tan agradables que finalmente se van a salir consumando, van a dar a luz entonces el pecado y finalmente el pecado pues va a traer como consecuencia ¿qué? La muerte. Por eso Cristo dijo en Mateo 26:41, ¿qué dice el Señor? Y el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y el apóstol Pablo también declara en 1 Corintios, en el capítulo 9, 27, donde él dice que él ha puesto realmente su cuerpo, en otras palabras, como por esclavitud, por decirlo así. Es necesario que nosotros podamos entender que la carne realmente es débil, pero que el Espíritu de Dios está siempre dispuesto. Sin embargo, nosotros debemos entender que aquellas fuerzas diferentes
que son la voluntad o el gusto, realmente van a causar o van a marcar una diferencia en lo que nosotros podamos llegar a vivir en nuestra experiencia personal y práctica. Así que de manera que existen dos fuerzas diferentes y se hace esa distinción en estas palabras. Noten lo que dice Testimonios Selectos. La voluntad no es el gusto o la inclinación, sino el poder que decide. ¿Cuál es entonces esas dos fuerzas? Está la voluntad, a lo que la hermana White le llama la naturaleza superior, es decir, aquella donde está la voluntad, donde nosotros tomamos las decisiones, y aquello que realmente es la inclinación, la naturaleza pecaminosa que siempre tiene ese gusto o esa inclinación por hacer el mal. Pero ella dice, la voluntad no es eso, la voluntad no es el gusto o la inclinación, sino el poder que decide, el poder que obra en los hombres para obedecer o desobedecer a Dios. Así que en otra cita que nosotros podemos notar en mente, carácter y personalidad, se nos dice que hay pensamientos y sentimientos sugeridos y fomentados por Satanás, que molestan aún a los mejores hombres, pero si no se los alberga, por eso comentábamos anteriormente que cuando uno no los acaricia, si no se les alberga, no se acaricia y se los rechaza por odiosos, entonces el alma no se contamina con la culpa y nadie recibe la mancha de su influencia. Y esto es sumamente importante porque nosotros podemos ser una influencia para los demás cuando tenemos pensamientos santos y puros. Pero cuando tenemos pensamientos impuros y los acariciamos, entonces eso se va a reflejar en nuestro carácter. Avancemos y vamos a notar también lo que se nos dice en esta otra parte acerca de la naturaleza inferior o pecaminosa y pues que esta naturaleza por ella misma no puede pecar. Note lo que dice esta cita también en Mente, Carácter y Personalidad en el tomo 1. Las pasiones inferiores tienen su sede en el cuerpo y obran por su medio. Las palabras carne o carnal o concupiscencias carnales abarcan la naturaleza inferior y corrupta. Hermanos, pongamos atención acá y podamos nosotros entonces diferenciar para que nosotros podamos comprender lo que sí es posible para nosotros. Miren que aquí ella está haciendo un énfasis realmente en las palabras carne o carnal o concupiscencias carnales. Y ella dice que esas son las que abarcan la naturaleza inferior o corrupta. En otras palabras, lo que abarca la naturaleza pecaminosa, con la que el ser humano nace por las consecuencias del pecado. Nosotros podemos ver entonces que en Primera de Corintios, en el capítulo 15 y en el versículo 53, el apóstol Pablo declara que eso es lo que va a ser transformado. Esta naturaleza corrupta, este cuerpo mortal, no el carácter. Por eso esto es determinante, porque en ocasiones se tiende a utilizar este texto para decir que nosotros vamos a ser transformados de manera completa aún en nuestro carácter cuando Cristo venga. Y esto no es así, porque aquí se nos habla a nosotros de que la naturaleza inferior, es decir, esa naturaleza pecaminosa, la cual no puede pecar por ella misma, sino que nosotros somos quienes consentimos, pues esta naturaleza es la que va a ser finalmente transformada, este cuerpo mortal. Así que la naturaleza por sí misma o la carne no puede obrar contra la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué se nos ordena según lo que se dice aquí en los testimonios? Se nos ordena que crucifiquemos la carne. Recordemos lo que decía Gálatas en el capítulo 24. Crucificados, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero aquí se nos dice a nosotros que se nos ordena que crucificamos la carne con los afectos y concupiscencias. ¿Cómo lo haremos? ¿Será que hay que infligir dolor al cuerpo?
¿Hay que entregar nuestro cuerpo a vituperios y azotes? No, pero daremos muerte a la tentación a pecar. Debe expulsarse el pensamiento corrupto. Todo intento debe someterse al cautiverio de Jesucristo. Cristo es aquel por medio del cual nosotros debemos llevar todo pensamiento cautivo a Cristo Jesús. Pues Cristo Jesús ha logrado en su naturaleza humana caída la victoria sobre el pecado, demostrando delante del universo y delante del mismo Satanás que todo ser humano que se entrega a su voluntad, entonces puede llevar todo pensamiento cautivo a Cristo Jesús. Cristo Jesús es realmente el camino, la verdad y la vida por medio del cual el ser humano puede obtener no solamente el perdón del pecado, sino la victoria sobre las pasiones y deseos de la carne. Así como Cristo pudo vencer en su naturaleza humana con esas tentaciones que lo llamaban constantemente mediante la tentación, y Cristo, no habiendo pecado, no se corrompió, entonces todo ser humano que cree en las promesas de Cristo puede entender que sometiendo todo pensamiento cautivo en Cristo, puede entonces expulsar todo pensamiento corrompido. Todas las propensiones pecaminosas deben ser sujetas ¿a qué? A las facultades superiores del alma. Aquí es donde nosotros podemos entender que hay una naturaleza inferior y hay una naturaleza superior. Entonces, las facultades superiores del alma son aquellos donde está la voluntad, donde yo puedo entonces de entrar a decidir si desobedezco o obedezco la voluntad de Dios. Avancemos para que podamos ver entonces lo que se nos dice acerca de lo que va a ser para nosotros también el propósito a través de la victoria de Cristo y cómo Él es verdaderamente nuestro ejemplo en toda esta situación. En el libro La Oración, nosotros encontramos un texto maravilloso. Noten lo que dice acá. Él es nuestro ejemplo ¿en qué? En algunas cosas. Él es nuestro ejemplo en casi todas las cosas. El texto nos dice a nosotros que Cristo es el ejemplo en todo, que Cristo se hermana con nuestras flaquezas, pero ¿qué? Pero no alimenta las pasiones semejantes a las nuestras. Lo que decíamos antes, Cristo tiene una naturaleza con todo su pasivo, tomó la naturaleza humana con todo su pasivo, con todas esas propensiones, con esa naturaleza, con deseos y pasiones, sin embargo, Él no las alimentó. Por eso Cristo no tiene la necesidad de crucificar. Por eso Cristo no tiene la necesidad o no tuvo la necesidad de eliminar. Pues realmente Cristo fue santo desde que Él comprendió en su nacimiento lo que era realmente hacer la voluntad de Dios. Siempre mantuvo sujeto a la voluntad del Padre. No alimentó las pasiones semejantes a las nuestras. ¿Por qué? Como dice el texto, como no pecó, su naturaleza rehuía al mal, le huía a lo que era realmente pecar. Cristo al no pecar, pues no hubo en él ninguna propensión al mal, ninguna que tuviera que eliminar. Esto tenemos ya un poco más de claridad. Cristo no pecó, no tenía que eliminar, pues él nunca alimentó las pasiones semejantes a las nuestras. Nosotros sí, porque la Biblia dice que nosotros hemos pecado. Hemos violado la ley de Dios de manera voluntaria, nos hemos puesto en oposición al carácter santo de Dios. Pero el Señor no nos ha dejado sin esperanza. Notemos, y esta cita a mí realmente que me llamó la atención cuando la leí y pude comprender algo de lo que las escrituras enseñan acerca del apóstol Pablo, pero yo quiero que le demos lectura y está en Hechos de los Apóstoles. Esta cita habla acerca de la experiencia del apóstol Pablo. Noten lo que dice esta cita. Siempre, ¿quién? Siempre comprendía quién, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo siempre comprendía la necesidad de vigilarse severamente para que los deseos terrenales
no se sobrepusieran al celo espiritual. El celo espiritual por exaltar a Cristo, porque Pablo se propuso exaltar a Cristo y a Cristo crucificado. El propósito de Pablo era siempre exaltar a Cristo, y entonces por eso es que Pablo llega a decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo vivía en el apóstol Pablo. Y lo que él vivía en la carne, pues ahora ya no lo vivía de acuerdo a la carne, sino que lo vivía en la esperanza gloriosa del Hijo de Dios. En Cristo era que él había crucificado todas estas pasiones y deseos. Ahora, con todo su poder, noten lo que dice acá, con todo su poder continuaba luchando contra las inclinaciones naturales. Había esa lucha constante. El apóstol Pablo luchaba constantemente. Por eso es que el apóstol Pablo llega a un punto de decir que él mismo no pretende haberlo alcanzado todo. Sin embargo, él había alcanzado la perfección, pero él no era presuntuoso en cuanto a decir ya no tengo que seguir luchando o ya no tengo que seguir realmente contendiendo con este poder, con esta carne, porque él decía, es que lo que yo hago es lo que no quiero hacer. Había una lucha constante. Sin embargo, cuando él comprende que en Cristo realmente estaba la esperanza, entonces él entiende lo que realmente es vivir en el Espíritu. Y entonces él dice que él siempre mantenía ante sí ese ideal que debía alcanzarse y luchaba por alcanzar ese ideal mediante la obediencia voluntaria a la ley de Dios. Sus palabras, sus prácticas, sus pasiones, hermanos, se incluye las pasiones, todo lo sometía al dominio del Espíritu. Gloria a Dios por esta maravillosa luz que se nos da y de lo que el apóstol Pablo hacía mediante el poder del Espíritu, no porque lo pudiera lograr. Romanos 7 nos muestra a nosotros la imposibilidad del ser humano en querer obedecer la ley de Dios. Es imposible por nuestras fuerzas someternos a una norma tan alta. Pero el apóstol Pablo luchaba cada día por mantener o alcanzar el ideal, que era la obediencia voluntaria a la ley de Dios. Veamos lo que se nos dice más adelante. Pueden avanzar. Pero nuestro Salvador, noten el deseado de toda la gente, es un libro. Esto no estamos hablando de otro libro que tal vez sea un poco desconocido, es el deseado de toda la gente, es un libro que se recomienda leer para comprender la humanidad de Cristo. Noten que el deseado de toda la gente nos dice a nosotros, pero nuestro Salvador tomó la humanidad con todo su pasivo. Se vistió de la naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación. ¿Podía ceder Cristo a la tentación? Claro que sí. ¿Tomó la humanidad con todo su pasivo, con toda esa naturaleza pecaminosa? Claro que sí. Aunque él, no, pero note lo que dice, nos dice en esta carta 27 de 1892, dice, aunque él, Cristo, sentía toda la fuerza de la pasión de la humanidad, nunca se dio a la tentación de hacer un acto que no fuera puro, elevador o ennoblecedor. Ahora, nosotros leemos que si bien Cristo tenía toda la fuerza de la pasión humana, es decir, tenía esas pasiones pecaminosas, no se dio jamás a la tentación en hacer algo impuro o innoble. La pasión, hermanos, no puede dominar la razón o la voluntad. Aquel que ha comprendido que en Cristo se puede subyugar las pasiones y deseos, entonces comprenderá que las pasiones no pueden dominar la razón ni la voluntad. Por eso nosotros vemos en Santiago capítulo 5, 17, donde se nos muestra a Elías como tomando también la naturaleza humana con todas las pasiones y deseos. Y si nosotros leemos Hebreos 4:15, nosotros vamos a leer lo que anteriormente habíamos comprendido acerca de lo que se nos dice en Hebreos acerca de la humanidad de Cristo.
Si nosotros podemos volver a repasar ese texto en Hebreos 4:15, nosotros vamos a ver lo que se nos dice acá. Noten lo que dice Hebreos 4:15. Habíamos leído anteriormente Hebreos en el capítulo 2. Estamos dirigiéndonos nuevamente al libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos nos amplía totalmente lo que es Cristo como Dios, lo que es Cristo como ser humano, lo que es Cristo como nuestro sumo sacerdote y lo que puede hacer y está haciendo por nosotros en el lugar santísimo el día de hoy, porque estamos viviendo en un tiempo realmente solemne, por medio del cual el Señor pide que nosotros podamos purificar nuestros cuerpos, así como a la vez está siendo purificado el santuario celestial. Noten lo que dice Hebreos capítulo 4 y el versículo 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hay una necesidad en retener lo que profesamos. Hay una cita en el camino a Cristo, debe ser también para nosotros indispensable leer el camino a Cristo, que también nos muestra a nosotros una maravillosa obra acerca de lo que es la verdadera justificación por la fe, de lo que es el verdadero mensaje de salvación, de lo que es el verdadero evangelio para el tiempo de hoy, lo que es realmente una enseñanza cumbre acerca de lo que Cristo puede hacer por la humanidad. Entonces, nosotros comprendiendo esto y lo que se habla de Cristo en el camino a Cristo, en la página 93, a nosotros se nos dice que Cristo como ser humano o Cristo como humano, para él la oración fue una necesidad y un privilegio. Esto nos dice mucho acerca entonces de la naturaleza humana de Cristo. Si él tenía la necesidad de orar, entonces era porque realmente él se sentía agobiado por esas tentaciones que el enemigo arrojaba constantemente hacia él. Pero gloria a Dios que Cristo siempre se mantuvo firme y era un privilegio para él orar. De hecho, Cristo era uno de los que se levantaba súper temprano en la mañana, pues para dirigir una oración a Dios primeramente para pedirle fortaleza en el conflicto y en la lucha contra el pecado, en el conflicto contra Satanás. Y para él era un privilegio acercarse a su Padre a orar. Es para nosotros una necesidad entonces acercarnos también al trono de la gracia para hallar oportuno socorro y entonces tener como privilegio dirigirnos al Dios creador y poder entonces entender que Él, siendo Dios, también puede darnos a nosotros la posibilidad de participar de la naturaleza divina. Podemos entonces ir avanzando para que notemos lo que se nos dice acá. Hermanos, noten lo que dice acá, y es que el único poder que da la victoria es la gracia de Cristo. No hay otro poder que pueda darnos a nosotros victoria. No es por nuestra propia capacidad humana, es por la gracia de Cristo. Y noten que la gracia de Cristo no es entonces algo estático. La gracia de Cristo es realmente un poder habilitador. Los que se alardean de que somos salvos por la gracia, tal vez no han comprendido que la gracia abarca algo mucho más importante. Ahora, note lo que dice el deseo de todas las gentes. El único poder que puede crear o perpetuar la paz verdadera es la gracia de Cristo. Cuando éste está implantada en el corazón, desalojará las malas pasiones que causan luchas y disensiones. ¿Qué hace la gracia? Dice que desaloja las malas pasiones. Ahora, en el comentario bíblico se nos dice, no debemos retener una sola tendencia pecaminosa. Las tendencias al mal heredadas y cultivadas son eliminadas del carácter a medida que participamos de la naturaleza divina y somos convertidos en un poder viviente para el bien, cooperando con Dios en el triunfo sobre las tentaciones de Satanás. Aprendiendo siempre de quién, del divino maestro, participando diariamente de su naturaleza. Dios actúa
y el hombre actúa para que éste pueda ser uno con Cristo como Cristo es uno con Dios. Entonces nos sentamos con Cristo en los lugares celestiales y la mente reposa en paz y seguridad en Jesús. Gloria a Dios por esas promesas que se nos dan a nosotros. Avancemos para que podamos también ir notando acerca de lo que es realmente para nosotros la victoria y cómo podemos nosotros participar de la naturaleza del Salvador. Vamos a leer rápidamente. Debemos aprender de Cristo, debemos conocer que Él es para los que es Él para los que ha redimido. Debemos comprender que por medio de la fe en Él tenemos el privilegio de ser participantes de la naturaleza divina y escapar de este modo de la corrupción que está en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces seremos limpios de todo corazón, de todo pecado, perdón, de todos los defectos del carácter. Esto es algo abarcante, maravilloso. Podemos ser limpios de todo pecado y de todo defecto de carácter. No necesitamos retener ninguna inclinación pecaminosa. Por eso es que para nosotros no puede ser un obstáculo el tener la naturaleza pecaminosa. Al participar de la naturaleza divina, las tendencias hacia el mal, heredadas y cultivadas, son extirpadas del carácter y nos convertimos en un poder viviente para el bien. Al aprender cada día del Divino Maestro, al participar de su naturaleza, colaboramos con Dios al vencer las tentaciones de Satanás. Dios obra y el hombre obra para que podamos ser uno con Cristo, tal como Cristo es uno con Dios. Podemos ser uno con Dios, así como Cristo fue uno con su Padre. Eso es lo que se nos promete. Avancemos. Ahora, una entrega diaria para vencer. ¿Por qué es necesario entender eso? Porque, a ver, a nosotros no se nos dice que esas tendencias vayan a ser expulsadas de la naturaleza inferior, carnal, de forma que ya no sintamos más el impulso a pecar. No, a nosotros no se nos dice eso en la palabra de Dios. ¿Por qué? Miren lo que dice Joyas de los Testimonios. Satanás vive, es activo y cada día necesitamos clamar fervorosamente a Dios por ayuda y fortaleza para resistirle. Mientras reine Satanás, tendremos que subyugar el yo, tendremos asedios que vencer y no habrá punto en que detenerse donde podamos decir que hemos alcanzado la plena victoria. Esta cita tal vez nos podría a nosotros, bueno, entonces es verdad que no vamos a poder alcanzar la victoria pues hasta que Cristo venga, pero eso no es lo que se nos dice la cita. La cita nos está diciendo que sin embargo, esto no se refiere a que en esta tierra sea una imposibilidad alcanzar la victoria sobre el pecado. Más bien se nos advierte que la lucha no cesa y que los impulsos de la carne siguen presentes en la naturaleza inferior. Sigue esa lucha, siguen esos impulsos, como nosotros vamos a leer en Filipenses capítulo 13, versículos 13 al 21. Notemos lo que dice Filipenses para que nosotros podamos ver qué dice el capítulo 3 y vamos a leer los versículos 13 y 21. Noten lo que dice esta cita de la Biblia y podamos nosotros entender algo súper importante. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo. Eso era a lo que el apóstol Pablo se refería. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, muchas veces yo de manera personal he escuchado que se utiliza este texto para decir que nosotros no podemos decir que hemos vencido el pecado, porque ni el apóstol Pablo así lo dijo. Porque el apóstol Pablo está diciendo que
él no había vencido porque él seguía avanzando y él no pretendía haber alcanzado ya todo. Pero la pretensión del apóstol Pablo no está en decir que realmente no tenía realmente esa victoria sobre el pecado, sino en que él no podía pretender en que la lucha ya había terminado y que ya había logrado el pecado porque Satanás todavía está activo, porque Satanás todavía vive hasta que Cristo venga y entonces eche al enemigo fuera definitivamente, ponga su pie sobre la serpiente y entonces, mediante la purificación del fuego consumidor en la venida de Cristo en esta tierra, ya no quede ni raíz ni rama. Ya entonces no tengamos nosotros este mundo de pecado con todas sus consecuencias. Más bien el apóstol Pablo sigue diciendo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, y el apóstol Pablo está diciendo, todos los que somos perfectos, la palabra griega teleios, perfectos, obedientes a la ley de Dios, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. De manera que la lucha es porque tenemos una guerra contra principados y potestades. No es que porque yo cada día luche, entonces eso me vaya a dar a mí, entonces la posibilidad de decir, no, es que como estoy en una lucha, entonces tengo que decidir pecar cada día. No, no es una imposibilidad de alcanzar la victoria sobre el pecado, sino una lucha constante que no cesa y que podamos nosotros entonces tener presente que podemos subyugar eso porque la promesa de Dios nos enseña, esas pasiones y deseos. Avancemos para que podamos notar lo que se nos dice en las siguientes diapositivas. La victoria de Cristo, una promesa para nosotros hoy. Aquí podemos entonces ya empezar a ir concluyendo respecto a lo que se nos dice a nosotros en Romanos capítulo 8 y el versículo 3, y vamos a ver lo que se nos dice en la palabra de Dios. Romanos nos dice a nosotros algo sumamente interesante y es lo siguiente: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, es decir, la ley no tenía la facultad o la posibilidad de habilitar al ser humano en la naturaleza pecaminosa para ser obediente. La ley no tiene esa facultad. Lo que hace la ley es mostrarnos a nosotros lo que es bueno y lo que es malo. La ley es la regla por medio de la cual nosotros seremos medidos. Por eso la ley no era una imposibilidad que nos habilitara. Así que por cuanto era imposible para la ley, ¿qué pasó? ¿Qué tuvo que hacer Dios? Dios tuvo que enviar a su Hijo en semejanza de carne de pecado, enviarlo en la naturaleza humana pecaminosa y en esa naturaleza condenar el pecado. Y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Solamente Cristo pudo haber condenado ese pecado y Cristo también esa carne, y Cristo también puede darnos en esa carne la victoria sobre el pecado. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Y Romanos capítulo 8, nosotros vamos a leer también el versículo que se nos dice en el 13. Vamos a leer puntualmente el 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es por medio del Espíritu que nosotros podemos hacer morir las obras de la carne. Ya nosotros podemos entonces ir comprendiendo lo que realmente sí es posible, porque para Cristo fue posible. Satanás, voy a leer esta cita en el Conflicto de los Siglos, y es una cita muy abarcante que nos dice lo siguiente: Satanás encuentra en los hombres o en los corazones, humanos, algún asidero en que hacerse firme, es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo que viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo o no había en él pecado. Esa es la cuestión. No había en él pecado alguno del que Satanás pudiera sacar ventaja. Noten lo que se dice acá.
esta es la condición en que se deben encontrar los que han de subsistir en el tiempo de angustia. ¿Tiene implicaciones salvíficas este tema y la victoria sobre el pecado en la naturaleza humana pecaminosa y en las pasiones y deseos de la carne? ¿Tiene algo que decirnos a nosotros acerca de si podemos lograr la victoria y realmente poder tener una vida en el reino de los cielos? Sí, porque en esto es que se nos dice que tenemos que tener la condición para encontrarnos y subsistir en el tiempo de angustia. Vamos a avanzar. Y aquí vamos a ir leyendo algo puntual. No voy a leerlo todo, pero si quiero leer algo puntual, ya ustedes lo pueden ir leyendo también, se van a compartir este material para que puedan leer las citas. Aquellos que afirman que a Cristo no le fue posible pecar, no pueden creer que Él realmente tomó sobre sí la naturaleza humana. Pero no fue Cristo realmente tentado, no fue, o fue solo Satanás en el desierto, sino durante toda su vida, desde la niñez hasta la edad adulta, en todo fue tentado como nosotros, y debido a que resistió con éxito la tentación en todas sus formas, Él es nuestra provisión y Él es nuestro ejemplo perfecto. Y ahí ustedes pueden ver más adelante que Cristo resistió las tentaciones y que Él nos ayuda a resistir y a combatir lo que el ser humano no puede por sí mismo. Notemos lo que dice también más adelante. Pueden ir avanzando para presentar lo que se nos dice en esta otra diapositiva, y es cómo obtener la victoria sobre el pecado. En el conflicto de los siglos se nos presenta esta cita sumamente importante también. La gracia que Cristo derrama en el alma es la que crea en el hombre enemistad contra Satanás. Sin esta gracia transformadora y este poder renovador, noten que sin esto es imposible. El hombre seguirá siendo esclavo de Satanás, siempre listo para ejecutar sus órdenes, pero el nuevo principio introducido en el alma crea un nuevo principio introducido y crea un conflicto allí hasta donde entonces reinó la paz. Donde hubo paz con el enemigo y con el pecado y armonía con él, hay ahora enemistad. El poder que Cristo comunica habilita al hombre para resistir al tirano y usurpador. Cualquiera que aborrezca el pecado en vez de amarlo, que resista y venza las pasiones que haya reinado en su corazón, entonces prueba que en él obra un principio que viene enteramente de lo alto. En esto se prueba. Ahí es donde se muestra realmente la evidencia de que obra en nosotros un principio transformador. Avancemos. Implicaciones salvíficas. ¿Qué se nos dice con respecto a esto para ir terminando? Mensajes selectos. ¿Estamos procurando su plenitud? Es una pregunta que se nos hace. Conquistando una altura cada vez mayor en procura de la perfección de su carácter. Cuando los siervos de Dios alcancen este punto, serán sellados en sus frentes. El ángel registrador declara: consumado es. Serán completos en él los que pertenezcan por creación y redención. Entonces, el que no tiene suficiente fe en Cristo para creer que Él puede guardarlo del pecado, no tiene la fe que le dará entrada en el reino de Dios. Manuscritos y mensajes selectos podemos encontrar estas citas que nos muestran a nosotros que hay implicaciones salvíficas si comprendemos este tema y todo lo que tiene que ver con la naturaleza humana de Cristo. Avancemos. Concluimos que Jesús tuvo que contender con pasiones pecaminosas y tendencias al mal en su naturaleza. Esto se refiere a la naturaleza inferior carnal, que es diferente a la mente carnal corrompida. Entonces, como Jesús tuvo que contender con esas pasiones, con pasiones que todos los humanos, incluyendo a Jesús, heredamos al nacer, en contraste, cuando él afirma o cuando se afirma que tuvo pasiones ni propensiones pecaminosas, se está refiriendo a la naturaleza superior, que es el asiento del carácter y de la voluntad. Capacidad de elegir, lugar en que tampoco nosotros debemos albergar o retener tales pasiones o propensiones.
como él no pecó, nunca desarrolló gusto a pecar. A la luz de lo que Cristo hizo, podemos decir entonces lo que nos muestra Gálatas capítulo 5, 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Que la gloria sea para nuestro Dios y que podamos comprender a la luz de las sagradas escrituras y de los testimonios inspirados que realmente no es para nosotros una imposibilidad, sino que hay una promesa dada a través de su palabra que no solamente va a purificar nuestras mentes y corazones, sino que esto es algo necesario para que podamos morar en las mansiones celestiales. Que el Señor les bendiga. Agradecemos a nuestro hermano Víctor Manuel por la exposición que nos ha traído en esta tarde y principalmente, cierto, al Señor, porque nos da esta instancia y usa a su siervo en esta predicación. Hermano Víctor Manuel, no sé si tiene algunas palabras finales para poder orar. Bueno, queda más que orar, sí, pedirle a nuestro Señor que realmente nos ayude a comprender lo que Cristo ha hecho por nosotros, la maravillosa gracia de Dios, como se nos dice, y el poder maravilloso que Cristo puede darnos para habilitarnos. Vamos a terminar entonces como una oración y podamos entonces ya darle conclusión. Padre nuestro y Dios Santo, agradecemos a ti, Señor, por esta oportunidad de poder entender, Señor, lo que realmente usted ha hecho por nosotros y lo que Cristo ha logrado en favor de nosotros. No solamente en favor de nosotros, sino que también nos da a nosotros la posibilidad de participar de lo que Él participó, Señor, de la victoria sobre todo pecado y de los defectos de carácter que deben ser erradicados de nuestra vida. Danos fortaleza, Señor, y prepáranos porque realmente es importante que podamos nosotros entender esto para entonces vivir conforme a tu voluntad. Gracias por su amor, por su bondad. Guíanos y sosténganos, Señor, cada día porque se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecemos a cada uno de nuestros amigos que nos estuvieron viendo por Facebook y por YouTube el haberse conectado. Les invitamos nuevamente a compartir la transmisión y esperamos que puedan conectarse el próximo viernes a las 21 horas de Chile, ¿cierto? Para el quinto tema de la serie La naturaleza de Cristo. Que puedan tener una feliz semana y que el Señor les bendiga.